En verdad te digo que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se te revelará. Pues no hay nada escondido que no será revelado, y nada enterrado que no será levantado. He arrojado fuego sobre el mundo y aquí que lo estoy vigilando hasta que arda en llamas. Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. ¿Quién tiene oídos, que oiga? Dentro de una persona de luz hay luz y él ilumina el mundo entero. Cuando no brilla, hay oscuridad. No es aferrarse a la fe en Dios así como lo haría un alma en guerra con el universo y en lucha de muerte con un mundo hostil y pecaminoso, no es recurrir a la fe como simple consuelo cuando estaba plagado de dificultades ni como alivio cuando lo amenazaba la desesperanza. Esta fe que os enseño no es tan solo una compensación ilusoria de las realidades desagradables y de las congojas del vivir. Al enfrentarse con todas las dificultades naturales y las contradicciones temporales de la existencia mortal, se experimenta en el alma del creyente la tranquilidad de la confianza suprema y indiscutida en Dios y por tanto se siente una nueva tremenda emoción de vivir, por la fe, en la presencia misma del Padre Celestial. Esta fe triunfante es una experiencia viva de real alcance espiritual. Mi gran contribución a los valores de la experiencia humana no fue que revelé tantas nuevas ideas sobre el Padre en el cielo, sino más bien que tan magnífica y humanamente demostré un nuevo y más alto tipo de fe viva en Dios. Así se descubre un nuevo tipo más elevado de religión, que ya no se debería de entender como un dogma. Esto pasa a ser una realidad espiritual, una nueva espiritualidad, una basada en las relaciones espirituales personales con el Padre Universal y totalmente validada por la autoridad suprema de la experiencia personal genuina. Esta fe que os otorgo fue más que una reflexión intelectual, no es una meditación mística. Es una espiritualidad práctica. La teología puede fijar, formular, definir y dogmatizar la fe, pero en mi vida humana vivida aquí entre vosotros os demostré que esta fe fue siempre personal, viva, original, espontánea y puramente espiritual. Esta fe no fue reverencia por la tradición ni una mera creencia intelectual que sostenía como un credo sagrado, sino más bien una experiencia sublime y una convicción profunda que me sostenía firmemente. Esta fe es tan real y tan completa que se elimina en forma absoluta toda duda espiritual y se destruye en forma efectiva todo deseo contradictorio. Nada puede arrancar del ancla espiritual de esta fe ferviente y sublime. Aun frente a la derrota aparente o en las garras del desencanto y de la desesperación amenazante, permanece en calma en la presencia divina, libre de temores y plenamente consciente de su invencibilidad espiritual. Te aliento a que disfrutes de la certeza vigorizadora de poseer una fe sin incertidumbres y en cada una de las difíciles situaciones de la vida, infaliblemente exhibe cada vez más una lealtad inamovible a la voluntad del Padre. Esta fe estupenda permanece impávida aún frente a la amenaza cruel y sobrecogedora de una muerte ignominiosa. Muchas veces una poderosa fe espiritual lleva directamente al fanatismo desastroso, a la exageración del ego religioso, pero esto no le ocurrió a los reales creyentes de mi reino. No hay ni debe haber influencias negativas de la fe en el alcance espiritual en vuestra vida práctica, porque esta exaltación espiritual es por siempre una expresión totalmente inconsciente y espontánea del alma de su experiencia personal con Dios. La fe espiritual indomable y apasionada que puedan tener nunca raya en el fanatismo porque la fe no llega nunca a afectar el juicio intelectual equilibrado en cuanto a los valores proporcionales de las situaciones sociales, económicas y prácticas morales corrientes de la vida. Siempre se coordina la fe del alma con el juicio de la sabiduría de la experiencia. La fe personal, la esperanza espiritual y la devoción moral siempre estuvieron correlacionadas en una unidad religiosa incomparable de asociación armoniosa con una realización sagaz de la realidad y santidad de todas las lealtades humanas, honor personal, amor familiar, obligación religiosa, deber social y necesidad económica.
Esto lo visualizo en todos los valores espirituales como se encuentran en el reino de Dios. Por lo tanto, os digo, buscad primero el reino del cielo. En esto está desarrollada el ideal de la comunidad del reino, el logro y la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. El corazón mismo de la oración que os enseñé cuando os dije, venga tu reino, hágase voluntad tuya. Habiendo así concebido que el reino comprende la voluntad de Dios, os invito cada vez al entusiasmo sin límites. Pero nunca en la furia del fanático ni la frivolidad del egocéntrico religioso. Esta actitud espiritual domina totalmente los pensamientos y sentimientos, la creencia y la oración, mi enseñanza y su predicación. Esta fe personal de un hijo en la certeza y seguridad de la guía y protección del Padre Celestial impartió una profunda dote de realidad espiritual a su vida singular. En su momento os llevé a Dios, como hombre del reino, la más grande de las ofrendas, la consagración y dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Esto solo tiene una vía, esta espiritualidad se basa siempre y constantemente solo en términos de la voluntad del Padre. Cuando estudiéis mi mensaje, en lo que concierna a la oración o a cualquier otra característica de la vida religiosa, buscad no tanto lo que yo les enseñé sino lo que hice en mi vida práctica. No oré jamás porque fuera un deber religioso hacerlo. La oración es una expresión sincera de actitud espiritual, una declaración de lealtad del alma, un recital de devoción personal, una expresión de gratitud, un evitar de las tensiones emocionales, una prevención de los conflictos, una exaltación del intelecto, un ennoblecimiento de los deseos, una vindicación de la decisión moral, un enriquecimiento del pensamiento, una vigorización de las inclinaciones más elevadas, una consagración del impulso, una clarificación de un punto de vista, una declaración de fe, una rendición trascendental de la voluntad, una afirmación sublime de confianza, una revelación de coraje, la proclamación del descubrimiento, una confesión de devoción suprema, la validación de la consagración, una técnica para el ajuste de las dificultades y la poderosa movilización de los poderes combinados del alma para soportar las tendencias humanas hacia el egoísmo, el mal y el pecado. Vivir una vida de consagración oracional de hacer la voluntad de su Padre y terminar la vida triunfalmente con esa oración. El secreto de esta nueva y renovada espiritualidad sin paralelo es por siempre esta conciencia de la presencia de Dios, y se alcanza mediante la oración inteligente y la adoración sincera, comunión constante con Dios, y no por medio de augurios, voces, visiones, apariciones o prácticas religiosas extraordinarias. No debes de fallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? ¿Ves allá a mis discípulos? Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi Padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad. No comprendo, maestro, por qué tus hombres van armados. Muy pocos lo creerían en mi tiempo. Los que están conmigo no me han entendido. Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte. Bueno, aún tenemos tiempo. Bástele a cada día su afán. Antes me has preguntado qué me ocurría. ¿Cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. Sabes, toda mi vida me he sentido solo. Yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se detienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. 1000 veces me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón. Sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi Padre.
Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero, Señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano, que no duden en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, vivirán. Porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre. Y en verdad te digo que mi Padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo.